Vamos a analizar el discurso del presidente de Brasil en lo que fue la Asamblea General de las Naciones Unidas, Jair Bolsonaro, en esta primera jornada, cuando habló de acusaciones hacia la prensa internacional y a países, algunos que calificó como irrespetuosos, con visión colonialista, cuando se refirió a la exageración por la situación de los incendios en el Amazonas. Queremos analizar toda esta situación con un experto, un científico a quien hemos traído en otras oportunidades, Carlos Nobre, quien nos acompaña esta tarde. Don Carlos, gracias por estar con nosotros. Dice el presidente Bolsonaro que no es la situación como la está retratando la prensa brasileña ni como la están vendiendo al mundo algunos líderes allí presentes. ¿Coincide usted? No, en realidad la prensa está retratando muy bien, porque los incendios del bosque de Amazonía, de muchos países, Brasil, Bolivia principalmente, esta época, están muy acentuados, más largos do que el año 2018. De Brasil, de NASA, europeos, todos muestran que es una realidad. Los incendios son muy más peligrosos y mucho más largos en números. ¿Qué me dice usted de estas críticas que dice el presidente Bolsonaro que llevaron a los brasileños a actuar con patriotismo? Él hizo una convocatoria porque se acercaba el Día de la Independencia de Brasil, salir a hablar del Amazonas, pero ¿se ha movilizado la gente en favor de esta posición del presidente? No, en realidad, por muchas... cuando se pregunta al pueblo de Brasil, 90% de los brasileños por 20 años se manifiestan contra la deforestación y los fuegos en la Amazonia. Entonces es una realidad que todo el pueblo de Brasil no le gusta este modelo de desarrollo. Entonces no hay como concordar con esa posición del presidente, que va a se quedar solo si mantener esta posición. Por lo tanto, ¿qué le dice usted al mundo sobre la situación del Amazonas este 2019 en relación con los incendios? ¿Cómo lo caracteriza usted? Es un año normal en términos de clima, es esta estación de sequía, es tradicional en la agricultura de utilizar del fuego en esta parte de año, pero el número de incendios y también las tasas de deforestación crecieron mucho este año. Incendios algo como 80%, tal vez deforestación entre 30 y 50%. Entonces es algo muy grave, porque nosotros estamos viendo por 4 años el deforestación e incendios creciendo en la Amazonía, y no hay como decir que esto fue un caso porque es un periodo muy seco, una sequía anómala, extrema. No, es un año muy normal. Entonces los incendios son causados por las acciones humanas. Habla de soberanía, el Amazonas es nuestro, lo ha dicho el presidente Bolsonaro. Le pregunto, ¿debería existir algún tipo de normativa, criterio, reglamento, acuerdo internacional que le haga ver al mundo cuánto se defiende y dónde se traza esa línea entre sí, donde se ubica geográficamente el Amazonas, lo que representa para las comunidades indígenas en Brasil, pero también lo que representa para el mundo? Los países amazónicos tienen plena soberanía sobre el territorio, no hay nada de problemas. Por muchos años Brasil tiene total acuerdos con todos los países vecinos, entonces no hay amenazas a la soberanía de los países amazónicos. Y también los grupos indígenas, los pueblos indígenas son también muy próximos de esa soberanía. No hay amenaza por los pueblos indígenas. Entonces ese es algo no real, es irreal pensar que hay amenazas a la soberanía de los países amazónicos. En los países amazónicos todos tienen acuerdos, entonces soberanía no está amenazada. ¿Y qué dice o qué me dice sobre lo que mencionó cuando hablaba de que algunas personas fuera de Brasil y dentro de Brasil quisieran ver a los indígenas ser tratados como hombres de cavernas, de la época de las cavernas? Es total, no es verdad, porque a muchos grupos, los brasileños, les gustan mucho las ideas de tener pueblos indígenas que mantienen
subculturas, pero los indígenas hoy en Brasil, excepto algunos 70 pueblos que prefieren se mantener isolados, los otros, la 95% de los grupos indígenas quieren mejorar de vida, quieren tener una calidad de vida mejor, pero manteniendo la cultura indígena. El bosque es fundamental de cultura indígena. Entonces los indígenas quieren mejorar de vida, pero manteniendo el bosque. ¿Qué imagen deja Bolsonaro de su país? Una imagen muy mala, porque es un discurso que lleva a pensar en odio, en un ataque a muchos países, ataque a los grupos indígenas. Entonces, no es un discurso de un presidente de un país democrático que habla para todos los brasileños. Muito obrigada, Carlos Nobre, por esta perspectiva. Muchas gracias.